El primer mueblecito que le hicimos a la camioneta fue el soporte de las primeras baterías, que el lugar que le encontramos jugaba perfecto. Bueno, este es el plano que me hice de diagrama para el mueblecito de las baterías. A ver, nosotros las primeras baterías que tuvimos, en el primer sistema solar que tuvimos, eran 2 baterías de ácido, como ya explicamos en el video anterior, que me calzaban perfecto arriba del guardabarros derecho. Eran del ancho justo del pulmón del guardabarros. Entonces lo que se me había ocurrido era construir un mueblecito que tenga ese despegue del lateral para el costado, en donde pueda quedar reforzadito y con unos buenos anclajes para que todo el rack quede ahí bien, sin movimiento ni nada. Nosotros cuando empezamos estábamos averiguando con qué madera carrozar toda la camioneta. Empezamos viendo machimbrado de guayubira, pero es carísimo y además había que fabricarlo. No encontramos una maderera que se dedique a hacer machimbrado de guayubira ya. Encontramos tablones de maderas duras como desarmadas, que se le dice tablero, que habían algunas madereras que hacían tableros de combinación de maderas duras, más que nada guayubira, pero terminaban siendo tablones pesadísimos y para sacarlo del techo o para construir con eso nos pareció un despropósito muy grande porque era mucho peso sumado a la camioneta. Entonces la idea de esto es mantener la liviandad lo más posible, porque uno a medida que le va sumando peso va teniendo más consumo, la camioneta se pone más chancha y cuando vas en llano por ahí tanta diferencia no tenés, pero cuando vas a estar haciendo montaña o cuando vas a estar en las alturas o haciendo curva contra curva, eso la camioneta te lo empieza a manifestar. Entonces dijimos, bueno, ¿qué es lo más cabañita que puede quedar la camioneta? Usando maderas no símil, como por ejemplo contact o cosas por el estilo, que no sea caro y que no le sume peso a la camioneta. Bueno, encontramos que la mayoría de las madereras trabajan la saligna, que es la madera más barata que hay. Se usa mucho en la arquitectura para lo que es encofrado de hormigón. Compramos una cantidad de tablones de 20 centímetros de ancho y de 14 centímetros de ancho, y combinando esas dos medidas hicimos todo. Lo primero que hicimos fue el mueblecito para raquear las 2 baterías que teníamos. El problema que tiene la saligna es que es una madera muy caprichosa, es revirada. A medida que se va sentando, las maderas acá en Argentina, al menos en el exterior no tengo mucha idea, son secadas artificialmente en hornos. Entonces para cuando vos la comprás tienen un secado, no están verde recién salidas de la selva o de las plantaciones, pero tampoco tienen un secado completo. Tampoco es que la madera se termina de secar definitivamente en algún momento, siempre termina trabajando un poquito, sea la madera que sea y sea el tiempo de secado de estacionamiento que tenga. De todas formas hay maderas que trabajan más y maderas que trabajan menos. La saligna es una madera bastante caprichosa, pero bueno, justamente el romanticismo está en poder lograr un punto medio entre uno y la madera y decir, mira Gordi, vamos a tratar de hacer esto lo mejor que podamos, vamos a tratar de lograr un trabajo lindo y vamos a tratar de que los dos disfrutemos de todo esto, tanto vos de ser la belleza de la camioneta y yo de poder trabajar contigo. Eso en la parte poética. En la parte práctica usen guantes de cuero porque es una madera muy astillosa que libera mucha astilla. Entonces manipulándola lo más probable es que te claves más de una y son dolorosas las astillas, sea de la madera que sea. Para cuando nosotros compramos los tablones estaban derechitos y parejos. Para cuando los empecé a usar un par de meses después ya estaban todos encorvados y estaban revirados a lo largo también. Entonces conseguí por suerte un tío mío, Helio, que es un amor de persona y que además tiene un par de maquinitas de carpintería y me prestó una cepilladora. Y con esa cepilladora le fui dando de vuelta todo lo que es la rectificación más derecha que se pueda y los empecé a trabajar de nuevo. Al mismo tiempo esos tablones tenían 2 centímetros de espesor. En algunas partes mantuve ese espesor, como por ejemplo en el piso o en el exterior de los muebles, y en algunas otras cosas lo rebajé a 1,5 centímetros, como por ejemplo las puertitas de los muebles. Todo en pos de alivianar el peso lo más que se pueda, porque cada gramo cuenta en el carrozado de una camioneta. Cuando vos ves esas camionetas echadas de culo, tiradas para atrás, eso es que sinónimo de que tiene muchísimo peso metido. Entonces yo traté de que esto se mantenga lo más liviano posible. El trabajo que hice mayoritariamente en todo el carrozado es pegar maderas, pegar tablas una al lado de la otra. Eso es un laburo de prensado
que con un par de sargentos se puede conseguir muy fácil. Y en el caso de no tener sargentos, se pueden improvisar unos sargentos artesanales, comprando varilla enroscada en cualquier ferretería, tuerca arandela y con unos tacos de madera. Tuve que rectificar los laterales para que quede pegado en todo el largo de los 2 tablones, y de esa manera quedaron muy decentemente pegados. Ahí ya tengo todas las partes del mueble cortadas, prensadas entre 2 tablones. Esos son 2 tablones de 14, prensados uno al lado del otro, como se puede ver. La distribución de la tornillería fue a criterio. Eso no me basé en ninguna teoría de ninguno. Es un tema de decir, bueno, yo creo que esto con 3 tornillos a lo largo va a quedar bien prensado, esto con 5 tornillos a lo largo va a quedar bien prensado. Lo que hice fue hacer una perforación en lo que vendría a ser el surco del enroscado del tornillo para que el tornillo entre fácil. Si bien son autoperforantes, hay que tener cuidado porque para esto hay que usar tornillos Parker autoperforantes, pero que no sean tan finos tampoco, porque van a ser para una tolerancia de peso y también van a ser funcionales a la estructura. Entonces no pueden ser tornillos chiquitos. Y si los tornillos son de media a grande, lo que va a pasar es que se te abra la madera cuando los pongas o que te rompas la mano queriéndolos poner. Entonces les haces un preagujereado como para que ya el tornillo entre en un camino marcado y no rompa la madera cuando entre, sino que la rosca penetre en la madera a medida que va entrando en el largo que vos ya le determinaste. Le avellané las cabezas para que no queden asomadas, o puede ser también de que se embutan solas en la madera, pero te la van a romper. Entonces si vos le haces un avellanado previo, la cabeza del tornillo queda embutida perfecta y de esa manera no queda asomada ni rota la madera cuando se embute sola. Hay que tener cuidado con eso de que los tornillos sean autoperforantes, porque lo son, pero hay que tener cuidado con el material que se trabaja porque te la puede romper. Si es aglomerado te lo va a romper, y si es madera, dependiendo cuál sea, también te la va a romper. Y más allá de que se use tornillería y quede todo bien atornillado, madera con madera, siempre también una línea de cola para que también ayude en ese prensado, porque la cola lo que hace es primero reafirmar esa unión a nivel soldadura. Es como si soldases hierro. La cola lo que hace es penetrar en las fibras de cada unión un poquito para adentro. Esto es a nivel microscópico, pero a nivel funcional es extremadamente útil. Y después, además de eso, lo que hace también es evitar vibraciones, que es lo que más queremos. Porque cuando estamos andando en camioneta, vos vas a estar manejando y vas a escuchar. Entonces, lo vas a seguir escuchando por más que encoles todo.
pero pensá que si no lo encolases, lo escucharías 10 veces más todavía, porque no estarían las uniones soldadas entre sí, sino que estarían solo atornilladas y la madera se seguiría moviendo una con otra. Una vez que quedaron puestas, por más bien que uno tome las medidas y por más perforación previa que uno haga al tornillo, siempre el surco va a terminar buscando su propio camino y las uniones empalmadas pueden ser que terminen presentando escalones en algún momento, como este. Entonces ahí empieza el trabajo de emparejar todos los empalmes. Rebajar siempre son un par de milímetros, no sube más que eso, pero de todas formas uno los tiene que emparejar porque si no te quedan todas las uniones escalonadas. Y ahí empieza esa jodita. Si la vas a emparejar a lijadora te vas a morir porque vas a estar una eternidad haciéndolo. Y si lo haces a cepillo como lo estoy haciendo yo ahí, vas a tardar un poquito menos. Siempre vas a tener que cepillar en favor de la veta porque en contra te va a quedar todo serruchado y no vas a poder, además te va a costar un montón. Entonces, empezando a cepillar te vas a dar cuenta cuál es el sentido de la veta de la madera y lo vas a poder hacer tranquilo. Bueno, acá ya lo marqué, no sé si se llega a ver. Ahí marqué, voy a cortar 1 y 2. Ahí están los que van a ir sosteniendo la caja desde adelante y de atrás. Eso está agarrado al chasis de la camioneta y va a tener los ganchos que me van a permitir ensunchar las baterías a la caja. Después de ese mismo caño cuadrado que había usado para ensunchar los tanques de agua, que me habían sobrado un par de lonjas, rescaté unos clamps que hice para agarrar la caja a la camioneta, porque después de tener hecho el raquecito hay que ver cómo lo amurás a la cambio. Entonces ahí hice un corte de 3 L's en donde le hice 2 agujeritos en el pliegue más corto y mandé 2 pasantes bulones con arandela Grover y contratuerca con autofrenante, que es una tuerca que se compra así en la ferretería. Tuerca con autofrenante es una tuerca que viene con un plástico adentro que cuando vos lo empezás a enroscar copia la forma del tornillo y después no se afloja más. Entonces con arandela Grover más tuerca con autofrenante, combatís bastante, le haces una buena batalla a todo lo que va a ser el traqueteo de la camioneta mientras esté andando, porque el tema es que estos muebles no van a estar fijos en una casa, estos van a estar en movimiento y el movimiento afloja todo. Entonces vos tenés que asegurarte de que todas esas uniones y todos esos amuramientos que hagas en la camioneta queden lo más firme posible. Entonces, ¿qué es esencial en todo el carrozado? Sellarrosca, que es un pomito que se vende, que tenés distintas densidades, tenés para mucha dureza, para dureza media y para una dureza mínima. Tuercas con autofrenante, puedes usar arandelas Grover, puedes usar tuerca y contratuerca. Hay distintas maneras de hacer que eso que vos agarres no se mueva más, salvo que vos lo quieras mover en algún momento futuro. Le mandé unas escuadritas del lado de adentro para que la madera que está arriba sosteniendo las baterías son cosas muy pesadas, no pansee por el medio, entonces mandamos unas escuadras y ahí se ve como primero agarré el mueble a esos soportes que le hice, a esos clamps, y después ese clamp al piso. El que está delante de todo lo aproveché para hacer la masa de toda la instalación eléctrica al chasis de la camioneta. Y ahí se puede ver cómo no se bandea para ningún costado. Y después de los laterales le mandé esos rieles sostén para que las baterías no se muevan para los costados. Y después con un malacatecito quedaron ensunchadas así, divinas. Ese fue el primer mueblecito que le hicimos a la camioneta. Después de eso lo que siguió fue el machimbrado del techo. Uno lo que hace es ir de afuera para adentro. Entonces uno podés hacer las alacenas suspendidas si no tenés primero machimbrado el techo y si no tenés primero hecho los laterales. Tampoco podés machimbrar el techo si no tenés hecha la instalación eléctrica que va a ir por arriba. Y tampoco podés hacerlo si no tenés la aislación térmica hecha tampoco. Entonces primero hicimos todo eso. Estos eran tablones de 12 de ancho. Yo busqué el largo que tenga la camioneta para no hacer empalmes a lo largo. Y lo que hice primero fue envenenarlas todas con penta, porque es clave que toda la madera que vos uses para carrozar esté envenenada con insecticida para que en algún momento que estés parando bajo un árbol o en algún lugar medio tropical o selvático, no se te suban las hormigas y te copen el rancho, o te caiga alguna oruga de un árbol y te cope el rancho, o te anide alguna especie de bichito y te cope el rancho.
La madera es un alimento muy lindo para varios insectos y uno los tiene que combatir de antemano porque para cuando el problema se presentó es muy difícil ya. Hay algunos ahumadores que te pueden llegar a erradicar alguna peste que se te suba, pero ya tenés que salir de la camioneta, hacer desinfección, te va a dejar una baranda horrible y si lo agarrás de antemano ya jugás con una carta a favor muy buena. Entonces primero lo envenenamos todo. Después lo lijé porque no me gusta el canaleteado que deja la cepilladora en la fábrica. Entonces de esa manera quedaron las tablas más lisas y más suavecitas. Y después ya envenenadas y alisadas le mandamos no barniz sino un plastificado porque estábamos por hacer el piso, que lo plastificamos y como me había sobrado lo usé también para hacer el techo. El acabado fue un brillante y entre el piso y el techo quedó acabado brillante. Por eso después elegimos para todo lo demás un acabado mate, si no iba a ser un espejo la camioneta y es horrible eso. Pintamos el techo de antemano antes de ponerlo porque para pintar de abajo para arriba es un embole. Se te llena el mango del pincel y el pincel de barniz, se te rompen los brazos pintando de abajo para arriba, no te queda igual y además es la misma historia, no tenés por qué pintarlo puesto, lo puedes pintar antes de ponerlo y te va a quedar de la misma manera. Después, para poder atornillar el machimbre al techo, cortamos de esos tablones de salina unos listones a lo largo. No tenía sierra circular en ese momento, se me había roto la que yo tenía y lo que sí tenía era una caladora. Entonces, con paciencia, cortamos a lo largo unos listones de 4,5 centímetros de ancho, que es la anchura que tienen las arterias de la camioneta del techo. Atornillamos esos listones al techo y después atornillamos el machimbre a los listones. ¿Por qué no atornillamos el machimbre directo al techo? Porque tenemos que darle un espacio de pulmón para poner después las luces que tienen un alto y hay que respetárselo, y también para respetar el ancho de la claraboya que baja del techo para adentro. Siempre tratamos de carrozar lo más pegado a la chapa que se pueda para de esa manera mantener la dimensión de la camioneta lo más amplia que se pueda, porque en un espacio tan chico cada centímetro cuenta y si uno se come en el carrozado mucho espesor, después te termina quedando una camioneta muy chiquitita. Eso también lo envenenamos, todas las maderas fueron envenenadas. Y acá estamos perforando y después fresando un poco de esa perforada para que la cabeza del tornillo no quede asomada y no me haga suplemento en el machimbre que vaya a atornillar en esa parte. Ahí se puede ver parte del tendido eléctrico de la vez anterior que estuvimos haciendo toda la parte de la instalación. Ahí estoy fresando las cabecitas de los tornillos para que queden embutidas y ahí estoy usando un tubo de 10 de suplemento o de separador para que la mecha entre en la arteria de la camioneta lo necesario y no pase para el otro lado y me agujeree el techo. Y tampoco hacerlo a pulso, porque uno trabajando para arriba el pulso tan curtido no lo tiene. Puede creer que sí, pero la realidad es que no. Y lo más probable es que la mecha pase por demás y no creo que llegues a agujerear el techo, porque para agujerearlo vas a tener que darle como un animal, pero sí te va a dejar una puntita puesta, te va a saltar la pintura, en casos de mucha humedad te lo va a empezar a oxidar y vas a empezar a tener problemas. Otra cosa también clave para este tipo de laburo es esmaltar cada agujero que uno hace, porque la chapa queda virgen, pierde esa protección que trae de fábrica y si uno no la protege, en casos de humedad empieza a presentar con los años óxido.
que es lo último que uno quiere, porque atrás del óxido vienen todos los problemas. Ese es un router de mano, Makita, que me vino muy bien, que es excelente para hacer ese laburo manual. Hay routers que son para usar de a dos manos, que son para trabajos más grandes, y eso también hubiese servido, pero la realidad es que para este laburo que yo precisaba hacer, esto fue muchísimo mejor. Eso es sellar rosca, que ahí puede parecer que lo uso para que la rosca no se abra más, pero en realidad es lo que usé para que el agujero quede protegido del óxido. Eso fue lo que usé como para esmalte. Y además también a la rosca le da una firmeza. Después uno también a esos listones les puede poner sellador de montaje, que es algo que se aplica. Yo para ese momento todavía no lo conocía, el sellador de montaje. Después lo conocí y lo usé para amurar todos los muebles de la cocina, para todo lo demás. Justo después de esto lo conocí y es clave también para todo lo que va a ser el carrozado. Poner además, o sea, darle un plus a toda la atornillada de la camioneta con un sellador de montaje, que es un pomo que lo vende Sika, lo venden varias marcas, en donde se aplica con pistola. Eso es algo que pega por espesor y ahí tendrías una ayuda, un complemento para toda la atornillada del trabajo. Lo conocía de antes para cuando pusimos las claraboyas, pero ese no era un sellador de montaje, eso era un sellador de ventanas que le da robustez y ayuda a la unión, pero no se me había ocurrido a mí usarlo para esta parte todavía. Después dije, qué pelotudo, lo podría haber usado también para pegar los listones y soportar todo el peso del techo. De todas formas, hasta ahora todavía no hubo ningún problema y está todo lo más bien. Y ahí la gorda en el medio estaba cortando los aislantes que están en el techo. Eso lo sostuvimos puesto con cinta bifaz hasta que le poníamos el machimbre y quedaba definitivamente encofrado adentro entre el machimbre y la chapa. Empezamos a tomar medidas, cortar. Todo esto fue hecho en la puerta de casa, entonces era tomar medida, entrar, cortar, salir, fijar que había quedado bien. Había que calar las partes de las claraboyas para esquivar esos cuadrantes, y era salir de la camioneta, cerrarla, abrir la casa, cortar. Cinta bifaz. Ahí esos telgopores los usé para sostener el aislante pegado al techo. ¿Por qué? Porque no confiaba en ningún pegamento para pegar el aislante térmico a la chapa. La gravedad con el tiempo haría que se suelte, más el calor de algunos lugares afloja el pegamento y haría que el aislante térmico vuelva a caer contra el machimbrado, y eso era lo que yo no quería. Yo quería que el aislante esté en contacto con la chapa, porque es la manera en que mejor trabaja. Y la mejor manera que encontré para eso era generar un suplemento de separación y de contención entre el machimbre y el aislante térmico. Corté unos listones a lo largo, los puse ahí, los pegué con cinta bifaz para que quede sostenido hasta que empiece a machimbrar, y una vez que ya empecé a atornillar el machimbre, directamente quedó puesto y nunca más se va a salir. Elegí telgopor porque es un material liviano, además es aislante térmico también, y es muy firme el telgopor. Más que nada la densidad que usamos nosotros, hay distintas densidades. Además tampoco quería usar pegamento para fijar los aislantes térmicos a la chapa, porque yo la carrocé pensando en algún momento poder descarrozarla completa y que no quede nada más que agujeros. Si uno pegase el pegamento de la chapa, no lo sacas más. Si uno usase foam, que es lo que en algunos lados se ve que se aplica con pistola y en contacto con el aire se hincha y genera toda una espalda térmica, eso tampoco lo sacas más de la chapa. Además es muy tóxico, tenés que aplicarlo con máscara, tenés que hacer una movida bastante complicada. Esto siempre hablando de un carrozado doméstico, de un carrozado de jovista, ¿no? Si yo voy a una empresa mostrando esto, se me cagan de risa, obviamente. Para mantener la unión del machimbrado lo más firme posible, lo más parejo posible en todo el largo, porque la madera esta también viene con una revirada, me hice de una ayuda de sargentos. Y además empecé del medio para los costados, porque si empezás de un costado para el otro, lo más probable es que la línea no se respete. Yo soy muy mañoso con ese tema. Entonces no iba a poder tolerar en el futuro ver que el medio de la camioneta no iba a coincidir con el primer listón de machimbre. De esa manera, si uno mira la camioneta a lo largo, ve que en el medio de la camioneta justo pasa una tabla de machimbre entera. Como conté antes, hay que calar lo que sea la parte de la claraboya, y en algunas partes se me juntaba la claraboya de adelante con la de atrás, y entonces había que tomar esas dos medidas, calarlas y ponerlas. Y ahí entraba el trabajo de tomar la medida, salir de la camioneta y cerrar, abrir la casa, entrar a cortar, cerrar la casa,
cortar, salir, abrir la casa para salir, abrir la camioneta para entrar. Y así fue todo el laburo de la camioneta. Porque regalarse a que no va a pasar nada y son 2 segundos es lo peor que puede pasar. Y además tenía herramientas distribuidas en la escalera de la entrada, tenía herramientas adentro de la camioneta. Y en un descuido es cuando a uno le afanan las cosas y después cagaste. Además son máquinas caras, Makita es una marca cara, si me afanaban el router me cortaba los huevos. Ese es el lapicito con el que hice toda la camioneta. En algunas partes por ahí aparece otro, porque bueno, ese no sabía dónde lo había dejado y tampoco voy a ser tan fanático. Onda, la mayoría de la camioneta lo hice con ese lapicito que encontré y que le prometí a la gorda. Le dije, Gordi, con este lápiz voy a hacer toda la camioneta antes de empezar a carrozarla. Un día salimos a comer y encuentro ese lápiz apoyado en un tapial. Un domingo, no es que se lo afané un tipo que estaba trabajando. Lo encontré ahí, no era una casa en construcción siquiera, no sé qué habrá pasado. Por ahí se sentó un tipo a almorzar y se le cayó del bolsillo. Y dije, mira, Gordi, un lapicito, y ahora que tengo que empezar a trabajar con la cambio y todo, mira, con este lapicito te voy a carrozar toda la cambio. Y bueno, así fue. Ahí ya está el piso armado, que eso va a venir en el próximo capítulo. El piso fue la unión de todos tablones de Saligna y lo puse armado, entero. Ahí va. Cerramos la casa, abrimos la camioneta y también va a ser más fácil limpiarlo antes de ponerla que después, ¿no? Obviamente. Esa era la línea de luces del techo de las dicroicas. Al machimbrado lo encolé también entre uno y otro. Al encastre del machimbre, en la parte hembra, le mandé toda una línea de cola y después lo puse y después la atornillé al techo. Y a los tablones contra los listones de madera también los encolé. Todo encolado. Y ahí lo que estoy haciendo es calzar los tornillos a ojo. Si bien había maneras menos cabeza de andar atornillando, yo confío en mi ojo criterioso y los mandé así. Y bastante bien quedaron, la verdad es que no quedaron desalineados. Quedaron una línea muy linda, los tornillos puestos al medio de la tabla y en línea uno en referencia al otro, así que nada que objetar. La parte más difícil fue la atornillada de adelante de todo, porque tenía muy poco espacio y tenía que usar el destornillador bombón, que es como un chorizo bombón, es así cortito. Y para atornillar de abajo para arriba, con ese destornillador tan chiquito, en una madera tan dura como la Saligna, me rompí las manos. No conozco una herramienta que trabaje para ese tipo de cosas y lo solucioné así. Ahí se puede ver lo que yo contaba del telgopor. De esa manera el aislante térmico quedó bien pegado a la chapa del lado de arriba. Nunca va a bajar y no usé ningún pegamento para ponerlo. Ahí se clavó a la claraboya y después le mandé el contramarco. Cuando ya no me daba el sargento por el ancho, empecé a encimar los empalmes del encastre del machimbre con la masa de goma. La masa de goma lo que hace es no romperte la madera. Si usas un martillo te la va a romper. Atornillé a mano, primero porque para este tipo de trabajos nunca me gustó usar el taladro para atornillar. Si bien era un taladro sensitivo y el gatillo era como un dimmer, en donde uno podía graduarle la fuerza y no era que iba con todo el torque junto apenas apretabas. Me parecía mucho más sensible al atornillado hacerlo con la mano, porque le sabía hasta qué punto darle, iba sintiendo cómo entraba el tornillo. Me rompí la mano, pero de esa manera nunca me pasé, los tornillos quedaron bien. Bueno, y después, como me quedó así todo muy poco espacio para poner las luces, porque apoyaba las dicroicas contra el techo y me hacían tope contra la chapa, tuve que suplementar y bajar un poquito más con unos cuadrantes. Se me ocurrió poner unos cuadrados de madera para que el marco de la dicroica quede un poquito más abajo y el culito de la lamparita no llegue a tocar contra la chapa. Corté unos cuadraditos de un poquito más del diámetro del aplique. A eso le perforé con unas mechas sacabocado el círculo para que el aplique entre. Le fresé a 45 grados con el tupí de mano también para darle una estética un poquito más linda y que no sea cortado a 90 grados recto. Y después discriminé las que iban a quedar en la cocina de las que iban a ser parte de las que van en línea hasta el fondo de todo, tiñéndolas de un colorcito distinto, como para hacer una separación simbólica entre lo que sería cocina y dormitorio, ¿no? Siempre traté de generar esa sensación de separación entre lo que sería cocina y dormitorio. Por eso, de los parantes de la mitad de la camioneta para adelante está la chapa y están los paneles de las puertas lateral como se ven, y después de los parantes del medio de la camioneta para atrás está el machimbrado blanco marfil y las luces del techo, las dicroicas, están color natural.
O sea, es un tema de sensación, no es nada que a los efectos prácticos presente alguna diferencia, pero es lo máximo que se puede hacer en un espacio tan chico. De abajo para arriba hice lo mismo, corté con la mecha sacabocado, encolamos y clavamos lo que serían esos cuadrantecitos y después empecé a sacar de la línea de luz que había pasado todos los chicotes de cable para empezar a empalmar. Al costado y barnicé al natural los que iban a ser las de atrás y teñí de roble oscuro las que iban a estar en la cocina. Después le mandé los contramarcos a las ventanas de las claraboyas más adelante con unas molduras de marupá teñidas de blanco. Este hay que pintarlo. Como jalado. Lo quería mascarar antes de que se colgue. Mira, ahí tenéis las ladradoras. ¿Qué mosquitos me tengo volando alrededor? Boluda, 3 aviones encima. Ahí, hay uno. ¿Vas a buscar repelente? Sí. Vamos a... Uy. Hola, Rita. Hola, Mandy. ¿Acá tenías en el taller? No. Ya está, chicas, lo conseguí. Hace tipo...
pidamos hamburguesa hoy? A ver. Ah, está filmado. Sí. Está filmada la primera vez que tuvimos luz acá adentro. Si es que lo encastré bien, no la filmación. Por ahí está filmando el techo. No, boludo. Che, entonces, ¿Qué? ¿querés que pidamos hamburguesa? Gorda, te juro que me asombra tu capacidad de pensar en comida cuando recién terminás de comer. Acabo de tomar un café con leche, marca bomba. Vos, boluda, ya está. ¿Qué vamos a comer? No sé, son las 7 de la tarde, boluda. Mi papá todo el tiempo piensa en comida. Se levantaba a la mañana y ¿Cómo decía, comemos hoy? ¿qué cena? ¿Qué quieren cenar hoy, chicos? ¿Qué sé yo? Papá, estoy desayunando. Una en la boca de mantita. Además eso, compraba, todas las mañanas compraba facturas, viste, o tostado, siempre tipo desayunos re piola. ¿Cuándo nos vamos a las vacaciones con el Edu? Esto es lo que quiero saber. Uy. 2 años hace que salgo con esta mujer y nos salimos de vacaciones con el Edu. Y no. Una gana de conocer a unas vacaciones con el Edu. Dale. Amanecer juntitos, ahí la donación, una al lado de otra. Esto lo vamos a cortar. Pero bueno, nada, se ve que me viene por ese lado, ¿entendés? Viene por ese lado, porque él es algo de que yo me quejaba de él. Y ahora soy igual. Y ahora rompo la pita. Igual con el tema de la comida, es que igual. amo a comer, gordo. Yo no puedo, además a mí me pone, o sea, si no como, me pone de mal humor. Ese es el problema. Y lo que vos comés te dura 2 segundos. Mentira. Pasa que vos necesitas un bife. Sí, tiene que ser. Ay, Dios. Una vaca estirada en la parrilla, muertita y estirada ahí. Sí. Seguí comiendo cadáveres. Sí. ¿Entendés? Si tú supieras. Yo la otra vuelta había abierto las 2 puertas, estaba laburando así, pero está re bandera. Todo lo que vende lleno. Sí, mal. Che, ¿y se van a prender todas juntas? Sí. Oh. Sí, va a ser un estadio esto. Oh. Pero va a estar bueno. Nos vamos a acostumbrar. Dame suerte. Dame foto, por favor, señor. Igual de última lo que puedo hacer, ¿sabes qué es? Alambre, Ah, sorry. alambrecito. Está que lo remil parió. Pedilo bien, idiota. Ah. Dije, alambracito. Y decirlo normalmente, Mamá, no como un sí. retrasado. Dime. Alambracito. Ay, ¿puedo hacerlo yo? Sí, marrón en el positivo y el celeste en el negativo. Ahí. Ah. Marrón positivo. Sí. ¿Y por qué no anda? Agarra firme las 2 puntitas. Ah, mira. ¿O vos querías luces, gordo? Sí, pero con dimmer, porque esto con dimmer es una bomba, es una Sí. fiesta. Bueno. Tipo, lo puedes poner un poquito más tranqui. Y si no, no puedes. ¿Qué decís vos de tipo filtro? Sí, como en el cine, que a las luces les pones unos acetatos. Como un celofán. Claro, Pero a esto más le puedes duro. poner celofán porque en realidad el acetato es porque las luces de cine levantan temperatura. Entonces son celofanes que no se funden con el calor de la luz. Pero esto es luz fría, tipo, le puedes poner un celofán tranquilamente. Pedazo de gordis. Buen día. Los vecinos pasaban y me daban charla siempre. Qué linda que te está quedando, me decían. Bueno, y el alambre debería estar ahí donde está tu pie. Alguien se arrancó un asado. Sí, todos los días andan asadiando acá, ¿no? La verdad, me gusta este barrio, me gusta. Barrio de pudiente. Ah, mira. No. Porque te morís de vegana. Ojalá se estén haciendo verduras a la parrilla. Tuki. Verduras a la parrilla, dice la inocente. Ay, pobrecita la gorda. Ahora se están haciendo verduritas a la parrilla. Están haciendo terrible vaca. No, capaz no tienen tanta plata. Si no tienen plata, la van a gastar en carbón. Capaz que están quemando madera. Para hacer verdura es más fácil hacerlo en el horno. Capaz no tienen aire acondicionado y prefieren hacerlo afuera. Ah, esa es buena, ahí me cagaste, pero. La panita. La pala. Ah,
Acá. ¿Nunca te acuerdas? Cada vez me hablas así yo no entiendo. Me tenés que hablar como un ser humano, normal. Pero son chistes que vos no entendés porque sos una centennial que no vio Los Simpsons. Una lámpara. Ese es un chiste de Los Simpsons. No, claro, yo no vi tanto de Los Simpsons. Es más, no me dejaban verlo. Era dibujo de adulto. Y cuando crecí fue como una reverga. ¿Para qué voy a ver esto? Había cosas mejores. Ah, ya estaba rebelde, güey. Bueno, no está tan mal. Es un campo de fútbol. Es una bomba. Y de esa manera quedó el techo terminado. Y eso es todo.